Hola, muy buenos días para todos. Dianita, muchísimas gracias por esta invitación. Estoy súper feliz de estar aquí compartiendo contigo y con toda esta gente maravillosa. Bueno, cuéntanos un poquito qué es Soy como tú, eh, de dónde nació, qué hace hoy en día en Cali esta fundación. Bueno, la fundación Soy diferente, soy como tú. Esa frase, digamos que es una frase de mi hijo. Yo soy mamá de un niño que en ese momento tiene 15 años, diagnosticado dentro del espectro del autismo, y pues él quería cambiar el mundo y yo le dije que yo le quería ayudar. O sea, digamos que es una forma de resumirlo, porque cuando nos damos cuenta que nuestros niños no se sienten aceptados, pues no vamos a cambiar la maravilla de hijos que tenemos, simplemente porque la sociedad no está preparada para ellos. Entonces lo que tenemos que hacer es como ir transformando la sociedad. Finalmente la fundación ha pasado como por una cantidad de cambios, pero como bien lo decían muchos panelistas desde ayer, pues el trabajo principalmente lo hemos centrado como en dos frentes. Uno es la parte de seguir hablando del autismo, de ayudar a la concientización o la concienciación del autismo, porque cuando nosotros empezamos este recorrido, como decían muchos, nadie hablaba del tema, la gente le daba pena, nadie quería decir que tenía un hijo con una condición. Entonces, pues digamos que había mucha gente que estaba como sufriendo en silencio. Entonces, empezar a hablar del autismo es empezar a humanizar y a naturalizar también una condición que, como acabamos de ver en la conferencia anterior, es más común de lo que nos imaginamos. Entonces, eso por un lado, seguir dando testimonio de que ser autista es normal, o sea, está dentro de la normalidad, dentro de la divergencia que nos trae la normalidad. Y la otra parte es apoyar emocionalmente a los papás, porque nos dimos cuenta que había un trabajo que se hacía muy bueno desde la parte pues de la terapia y desde el acompañamiento psicológico, neuropsicológico, neurológico inclusive, eh, para los niños o las personas que estaban dentro del diagnóstico, pero los papás quedábamos como, ¿y yo qué hago? ¿Y cómo hago? ¿Y cómo le hablo? ¿Y cómo le digo? Y muchas veces estas terapias ocurrían dentro del ambiente terapéutico, pero cuando llegamos a la casa no teníamos ni idea qué hacer. Eh, entonces, digamos que lo que hemos encontrado es que acompañar emocionalmente a esos papás que están comenzando de alguna manera un camino que yo ya he recorrido, para mí tiene mucho significado porque me permite darle sentido un poco como a las lágrimas que yo derramé, así les explico. O sea, que realmente ese llanto que yo tantas veces como que me senté en medio de la frustración y el desconocimiento, pues tuviera un sentido, ¿no? Y es ahorrárselo un poco a otro montón de personas que están recorriendo exactamente el mismo camino, pero que pueden encontrar una manera mucho más fácil y agradable de hacerlo. Y no de pronto encontrándome con tantos obstáculos como me tocó a mí o como nos tocó a nosotros en su momento. Sí, como es importante, ¿no? Además que el tiempo es oro para nuestros niños. Entonces, ese tiempo que uno puede ahorrarle a las familias en esa prueba y error, sobre todo empezando por el mismo diagnóstico. Hay unos profesionales maravillosos, hay unos profesionales que seguramente son muy buenos en su carrera, pero humanamente a veces son un poco complejos, digo yo. Sí. Ahorrarle a una familia que tenga que llegar a un profesional para un buen diagnóstico, un diagnóstico certero, además que tenga calidad humana. Pucha, eso es oro para las familias y para nuestros niños. Así es. Tatianita, bienvenida. Cuéntanos de la Fundación FEL, de tu historia. Bueno, buenos días para todos. Yo soy Tatiana Leguizamón, soy médica de la Universidad Javeriana. Tengo dos maravillosos hijos, una niña de 16 años que es neurotípica y mi hijo Felipe tiene 13 años, tiene autismo y tiene una alteración cromosómica importante, él es no verbal. La Fundación FEL Sonrisas Especiales está ubicada en Chía, nace hace más o menos hace 9 años, no más o menos.
pues buscando esa necesidad de que los niños tuvieran un espacio terapéutico donde las terapias fueran las adecuadas para ellos de 45 minutos, terapias individuales, terapias enfocadas en cada niño y que tuvieran toda el área terapéutica en un solo lugar. Mi mamá es la real creadora de esta fundación. Ella es, pues, la tengo acá en una fotico, la puse así porque no supe cómo ponerla, pero aquí está mi mamá y ese es Felipe para ponerle una cara también a mi hijo. Ella es la fundadora, la que le ha puesto el corazón y el alma a esta fundación. Yo tengo a la inspiración, que es Felipe, por eso se llama Fundación FEL y se llama Fundación FEL Sonrisas Especiales, porque mi hija ya tiene 16, pero en esa época pues tenía 7 años. Y una vez le preguntamos qué era lo que más le gustaba de su hermano y ella dijo que su sonrisa, que era una sonrisa muy especial. Entonces quedó la Fundación FEL Sonrisas Especiales. Bienvenidos a conocer la página, a conocer la fundación. Nosotros atendemos más de 75 niños, casi 80 niños con condiciones neurodiversas. Tenemos niños con enfermedades huérfanas, bueno, con todas las condiciones neurodiversas en todo el apoyo terapéutico integral. Tenemos un equipo, como tú dijiste, maravilloso, que tengo todos conectados. Inclusive Jota, que le mando un abrazo muy grande porque tuvo también una pérdida en estos hace poco, pero está también conectado, está también él pues poniendo toda la atención, están felices, ayer los comentarios fueron espectaculares. Nosotros pues queremos llegar a un montón de personas, o sea, queremos atender muchísimos niños. Y bueno, a veces las dificultades es realmente eso, quisiéramos tener no 15 terapeutas, sino 30, 40 y tener 50 salones para poder atender muchos niños. Bienvenidos a la fundación. Hay muchísimas formas además de ayudar a la fundación. Hay plan padrinos, hay donación de artículos usados. Y bueno, estoy muy contenta de estar aquí. Precisamente le estaba diciendo a Diana, creo que es algo que compartimos todos los papás. Hoy domingo, pues yo no tengo los terapeutas, están cada uno en su casa, yo estoy con Felipe y con mi esposo, y mi esposo se le presentó algo familiar y yo decía, no me voy a poder conectar porque Felipe estaría aquí jalándome, él es no verbal, pero sí se comunica y se trata de comunicar, pero pues no me deja un segundo cuando está conmigo, ¿no? Porque así quiere la mamá, entonces estaba pensando que no iba a poder, pero bueno, lo logré y acá estoy muy feliz de estar en esta semana. Bienvenidísima, Tati. Mi querido Leo, hola. Hola, muy buenos días para todos. ¿Cómo están? Ante todo, gracias Diana y a la Fundación por esta invitación tan especial, este maravilloso simposio. Mi nombre es Leonardo Hernández Giraldo. Un gusto estar presente, poder hablar un poco desde la vivencia. Yo soy padre de una niña, de Sara, se llama, va a cumplir 13 años, diagnosticada con autismo desde los 3, o sea, prácticamente hace 10 años que hemos venido viviendo este proceso, que inicialmente fue mucho nosotros como grupo familiar, o sea, empoderándonos a través de una fundación aquí en la ciudad de Medellín, llamada Integrar, que nos formó en todas esas, digamos, primeras prácticas para que en casa, con nosotros, con la niña, empezáramos a avanzar. Sara a los 5 años no tenía lenguaje verbal aún. Entonces, esos primeros 2 años, desde el 2013 al 2016, el enfoque fue mucho hacia ella. Nosotros no estábamos tan fortalecidos en el tema de redes de apoyo, pero a partir del 2016, a mediados de año, empezamos a conformar un grupo de padres que finalmente, ya terminando ese año, se conformó legalmente una corporación llamada Corazones Azules, aquí en Medellín, que actualmente sigue obviamente funcionando y creciendo, de la cual hago parte de la junta directiva. Y a partir de esa práctica o de esas actividades que se empezaron a formar y ese grupo y ese equipo de trabajo que encabeza la junta directiva, que empezamos a estructurar mediante comisiones, empezamos a trabajar mucho con las familias en 2 áreas principalmente, y con la sociedad obviamente también, de cara a crear cada vez más conciencia y obviamente a llevar información concreta y completa para eliminar todas esas barreras que aún seguíamos viendo y que continúan todavía en el tema de inclusión en todos los ámbitos.
Interiormente trabajamos mucho desde el apoyo emocional, también trabajamos proyectos hacia la inclusión educativa, hacia la incidencia directa en instituciones, creando esa conciencia, llevando obviamente la información desde la vivencia de lo que realmente es el autismo, y en esa medida aportamos mucho a todo este tema, no solamente de lo que han hablado en las charlas, de reclamar derechos y de exigir todo lo que ellos tienen, obviamente como oportunidades por ser seres humanos en desarrollo, y es un poco, a grosso modo, lo que se ha venido haciendo de finales del 2016 para acá. Buenísimo. Bueno, Dianita y Miguel, hola, bienvenidos. Hola Diana, ¿cómo Hola, estás? hola. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros de verdad que es un gusto y un placer poder compartir con ustedes. Daniela, nosotros hacemos parte de la fundación con Daniela Moncayo de Un Mundo para Todos. Nuestra cercanía con Daniela pues ha sido una bendición. Ella ha sido un regalo de Dios para nuestra casa, para nuestro hijo. Nosotros somos una familia con 2 hijos. María Paula tiene 10 años, David tiene 13, y nuestro hijo David a los 2 añitos comenzamos este proceso de su diagnóstico de autismo, y allí comenzamos a trabajar muy fuertemente como familia. Como todos lo han dicho, pienso que lo más importante y lo que nosotros más queremos que los papás puedan hacer es empoderarse en el proceso de sus hijos. Creo que es algo que a nosotros nos ha funcionado, y a través de todos estos años hemos aprendido que definitivamente la confianza en ellos y el apoyo, el buen apoyo de terapeutas y de personas como Daniela es tan importante. La Fundación de Un Mundo para Todos atiende casi a 600 familias en todo el país. Es una fundación que realmente nació del corazón y que lo que hace es apoyar a los niños, pero muy especialmente apoyar a los papás. Como Andrea decía en este camino, una de las cosas que yo me encuentro como mamá es que pues siempre estamos todo el tiempo votando para nuestros niños, pero creo que lo más importante es que nosotros podamos reconocer que no solamente los papás, sino la familia completa necesita capacitarse. Eso es algo que nos funcionó mucho a nosotros desde pequeñitos. Tuvimos también la posibilidad de que nos capacitaran abuelos, tíos, y que todos pudiéramos ser muy conscientes, ¿no?, del tema, y que no fuera un tema extraño en la familia. Para nosotros ha sido una experiencia linda. Daniela escribió de nosotros que David era nuestro milagro de vida, pero en realidad para nosotros, ¿por qué es un milagro? Es porque a veces los papás nos perdemos la sorpresa de lo que le pasa a nuestros hijos, y para nosotros cada logro diario de David era un milagro. Que él superara sus dificultades, o que nada más el solo hecho de levantar la mirada, mirarnos y decirnos una palabra, eso para nosotros es un milagro. Todavía lo reconocemos como un milagro porque sabemos lo difícil que eso significaba, lo que le costaba hacerlo. Entonces estamos aquí para compartir con ustedes nuestra experiencia. ¿Quieres decir algo? Ella es la de las palabras. No. Yo acompaño. los acompaño. Quiero hacerles una pregunta que la mayoría de los papás que están participando hoy se hacen. Hay un momento de verdad entre el lapso del diagnóstico y ese lapso donde uno dice, bueno, esto fue lo que nos tocó, quiero averiguar qué va a pasar, me empodero en esto, tomo las riendas de este diagnóstico, tomo las riendas de esta neurodiversidad y doy el paso, ¿sí? ¿Cuál fue ese momento para ti, Andreita? ¿Recuerdas que hubo algo en especial, algo que pasó en especial? Lo que pasa es que en mi caso, yo venía buscando qué era lo que pasaba con Fede desde que estaba muy chiquito. Y lo que me pasó fue que empecé a voltear digamos que por muchas partes, por múltiples especialistas de todos los colores que ustedes imaginen, pero no encontraba respuestas. O sea, no había nada que realmente
me diera la explicación o me tranquilizara sobre lo que estaba pasando con Fede, porque yo sentía que ellos lo que me decían era como tratando de llenarme con una respuesta que a mí me dejara tranquila para que yo no siguiera dando lora, pero no era realmente lo que respondía a mis preguntas y lo que solucionaba como todas esas inquietudes que yo estaba teniendo. Entonces pasó un tiempo muy largo, o sea, porque Fede tuvo diagnóstico hasta los 9 años, pero yo vengo como desde los 2 más o menos, volteando de especialista en especialista. Entonces ya cuando yo recibí la noticia, para mí sí fue tranquilizador, porque ya en un momento yo pensé que yo me estaba chiflando de ver que yo era la única que veía cosas en Fede y los que se supone que sabían del tema, ¿cierto? Me decían que no había nada con él, que no pasaba nada, que el problema es que yo estaba muy ansiosa y que yo le estaba transmitiendo toda mi ansiedad a mi hijo y que él estaba reaccionando a eso. Entonces, además, un componente de culpa grandísimo, bueno, muchas cosas que tener el diagnóstico a mí lo que me generó fue tranquilidad. Antes de empezar, yo como empoderarme, como dices tú, pues digamos que también hubo un proceso como de cantación de ese diagnóstico de, bueno, entendamos esto que implica, ¿cierto? Y como yo ya había pasado como por esa previa del tiempo en ansiedad y en incertidumbre, yo quería entender cuál era la mamá que mi hijo necesitaba, qué era lo que yo tenía que aprender y qué era lo que yo tenía que desarrollar para poderle dar a él las herramientas y la orientación que él necesitaba. Entonces, llega un momento en que él me dice por primera vez que se está sintiendo poco aceptado o rechazado en el colegio por sus pares, que qué hay de malo en él, que tiene que cambiar él. Estamos hablando que tenía 8 años, más o menos 9 años, que tiene que cambiar él para que sus amigos lo acepten, pero que él además cree que él es un buen amigo, o sea, que él como que no sabe por qué no lo aceptan si él cree que él está siendo buen amigo. Entonces, eso es digamos que una remoción emocional dentro de mí que trata de explicarle a un niño de 8 años que no es que haya nada malo en él, sino que es que los que tenemos prejuicios somos nosotros, que los que a veces rechazamos lo que no entendemos somos nosotros. Entonces que había que hacer algo. Y que yo tenía que ser como ese puente entre explicarle a mi hijo cómo funcionaba el mundo y explicarle al mundo cómo funcionaba mi hijo. Y de alguna manera, pues ahí nace como esta misión de, como les decía al principio, que suena idílico, suena chistoso, pero pues de verdad tenemos que empezar a cambiar el mundo, cambiando nosotros, cambiando nuestros prejuicios, cambiando la tolerancia y la paciencia que tenemos frente a lo que no se parece a nuestra manera de pensar y a lo que somos nosotros. Entonces, esto fue como más o menos mi momento de inflexión y mi momento de decidir tomar las riendas en el asunto. Cuando tú ves que tu hijo está sufriendo, pues tú dices, ok, yo tengo que volver esto mi misión de vida. Wow. Tatiana. Nosotros los dos somos médicos y desde los 6 meses empezamos a notar que había un retraso. Los niños empiezan los hitos motores del desarrollo a los 6 meses. Entonces Felipe no inició sus hitos motores del desarrollo, quiere decir no se daba la vuelta, no aplaudía, no se trataba de sentar, bueno, todos los hitos motores, ¿no? Que es lo que se ve más o menos desde los 4 meses. Entonces nosotros ya sabíamos que nuestro hijo tenía un retraso motor en ese momento, porque en ese momento pues no se hablaba ni de lenguaje ni cognitivo, era un retraso motor. Yo me retiré de trabajar, yo no estaba trabajando, yo me dediqué completamente a él. Mi hija Juliana había sido todo lo contrario, a los 4 meses se sentaba, a los 9 meses caminaba, entonces había sido todo lo contrario y yo sí soy pues una persona bien dedicada en cuanto a estimulación, creo que me paso un poquito de la estimulación. Y nosotros empezamos a consultar a los diferentes especialistas, neuropediatra, su pediatra, neuropediatra, todos los especialistas,
y pues no, nos decían, no, seguramente le falta estimulación. Entonces yo me sentía muy culpable porque yo estaba en la casa supuestamente para estimularlo y le faltaba estimulación. Entonces, bueno, seguía, entonces hidroterapia, bueno, no terapia en ese momento, lo metía a natación, lo metía a Gymboree, bueno, él iba a todo, absolutamente a todo. Pero seguíamos con esos retrasos motores tan importantes. Entonces él seguía, pues yo, pues como decimos todos, pues sí, yo lloraba también porque pues no tenía una respuesta tampoco. Y yo estaba en Gymboree y todos los niños pasan de nivel porque se sienta y el mío no se sentaba. Pasan de nivel porque gatea y el mío no gateaba. Entonces a los 12 meses no se sentaba todavía, no podía coger el tetero, no podía alzar la cara porque tenía una hipotonía muy, muy importante. Y seguíamos en todos los especialistas, inclusive 3 neuropediatras y todos nos decían que no, que era falta de estimulación. Entonces nosotros sabíamos que algo no estaba bien. Mi esposo más o menos como a los 8 meses o al año, él me decía es que Felipe tiene autismo. Y yo le decía, no, eso no se sabe todavía. Eso es como a los 2 años, eso todavía no se sabe. Sí, es que mira que uno lo llama y él no, pues no voltea. Y sí, oye, porque mira cuando le hacemos así, cuando la puerta. Y yo, que eso no, que eso todavía no se sabe. Yo me ponía brava. Entonces sí buscamos muchos especialistas porque, digamos, yo tenía como algo en mi cabeza y yo decía, yo no quiero que el día de mañana me digan, es que usted le hubiera dado este remedio y entonces pues esto hubiera sido ya eso era. Entonces yo pensaba todo el tiempo esto, no era como no aceptar, sino que yo decir, yo quiero saber si hay algo que le pueda dar y que pues él pueda empezar a mejorar. Entonces, finalmente pedí una cita con genetista. Todo el mundo me decía, pero ¿por qué vas a ir a genética? Entonces yo, ¿por qué nadie me da una respuesta? El neuropediatra, un neuropediatra al que íbamos que decía que era falta de estimulación, Felipe convulsiona, una convulsión compleja de más de 5 minutos al año y 2 meses. Estuvo hospitalizado, le hicieron todos los estudios, él tiene epilepsia. Y entonces ese neuropediatra dijo, ah, sí, entonces ahora usted vive con un hijo enfermo y tiene que aprender a vivir con un enfermo. Y lo medicó inmediatamente y yo decía, mi hijo con esa hipotonía, con esa, que él era así todo, pues no se movía mucho. Después yo digo, bueno, hagámosle, le quité la leche materna y le doy, empezó a dar tetero y veo que no come y es súper gordito, súper gordito. Entonces yo digo, algo pasó, hagámosle tiroides. Bueno, como somos médicos, entonces yo le decía a la pediatra, hagámosle, y afortunadamente di con una pediatra que decía, pues yo no creo, pero le voy a hacer. Bueno, yo no creo, pero se lo mando. Entonces le hicimos pruebas de tiroides y sí salió el TSH muy alto. Entonces yo me hago golpes de pecho porque yo decía eso es un hipotiroidismo congénito y como no nos dimos cuenta antes, bueno, empezamos el tratamiento a los 8 meses, entonces él tiene hipotiroidismo congénito, epilepsia y vamos a donde la genetista y la genetista lo ve, una genetista excelente de la Universidad Javeriana. Ellos tienen un programa muy bueno de genética y la genetista lo ve y ella me dice, no sé qué tiene, pero algo tiene. Y yo, gracias. Yo le decía, gracias, o sea, gracias porque esto es lo que yo necesitaba oír. Entonces ella me dijo, vamos a hacer todo, no sé qué tiene, vamos a hacer todos los exámenes, hicieron cariotipo, hicieron una cosa que se llama una hibridación genómica comparativa y sale una microdelección en el cromosoma 5. Y ella me dice, esto puede ser la causa de todo. Los cromosomas y el cromosoma 5 es de los más grandes y una pérdida de información, por mínima que sea, puede ser la diferencia. Pero entonces lo lleva a junta y los de junta dicen, no, no creemos. Nos hacen los exámenes a nosotros y mi esposo sale con la misma microdelección. Mandamos esto a los laboratorios donde se lo hicieron en Estados Unidos y les decimos, pues puede ser o no, ¿qué será? Y ellos nos dicen, estas microelecciones, el 3% son malignas. Y yo dije, pues nos tocó el 3%, o sea, somos salados, nos tocó. Entonces, ya dijimos, listo, tiene una alteración en el cromosoma, tiene epilepsia, tiene hipotiroidismo, pero seguimos con muchas características de autismo. Entramos a un programa terapéutico desde los 8 meses, que es cuando yo me doy cuenta, entramos a ese programa terapéutico y en ese programa terapéutico todo el tiempo estuvimos enfocados hacia la parte todo neuro, y muy enfocados en todo lo motor porque pues estaba demasiado atrasado. Entonces, toda la parte de motor, entonces nos metemos a ver Doman y Doman nos dice, sí, lo motor mejora, empieza a mejorar todo. Pero cuando entra a la clínica neurorehabilitar, entra por la parte de neurológico y yo empiezo a ver los niños pasar
y los niños hacen así los ojitos y yo digo, ay mamá, ¿qué tiene tu hijo? Y me dice autismo y yo, ay, el mío hace igual. Después entonces así, y entonces yo, ay, ¿qué tiene tu hijo? Ay, el mío hace igual. Entonces yo decía, ¿no será que el mío además tiene autismo? Entonces, pues, pero ya lo sabíamos, o sea, nosotros lo sabíamos, decíamos seguramente sí, tiene un montón de características autistas, que en ese momento no era autismo como tal, pues era lo que nos decían. Y vamos a donde otra pediatra y ella dice, le voy a hacer todo un panel, una pediatra muy buena que hace unos paneles que manda a Estados Unidos, pero yo no creo que él tenga autismo. Él tiene muchas características por su retraso severo en el neurodesarrollo. Y cuando llegan los exámenes, dicen, son los peores exámenes que he visto, le voy a hacer entonces todo el panel de autismo. Entonces todo coincide también con eso. La neuropediatra entonces empieza a decir, sí, entonces será que sí, sí me parece, no. Pero nosotros ya lo sabíamos y más o menos a los 4 años salgo yo de la consulta con neuropediatría y estoy mirando mi resumen de historia y dice autismo de la niñez y yo ¡guau! Y yo lo sabía hace más de 3 años, pero igual pues me fue duro, ¿no? Pues fue duro, ustedes pues todos lo saben, la noticia, así yo ya lo supiera, fue duro, pero como lo dice Andrea, fue un alivio. O sea, ya teníamos un nombre, porque a mí me decían, ¿qué tiene Felipe? Y yo no iba a decir, tiene una microdelección 5Q22.1, no. Entonces ya tenía un nombre para decir, entonces yo ya podía decir, tiene autismo, y yo ya podía tener algo. Mi hijo empezó a caminar a los 4 años, cuando el neuropediatra que nos veía dijo que nunca iba a caminar y que nosotros para qué nos esforzábamos en él si lo que teníamos que hacer era hacer nuestra vida y dejarlo a él porque él nunca iba a lograr nada. Entonces mi hijo caminó a los 4 años, o sea, lo logró. Mi hijo no habla, pero se comunica con señas, hace muchas señas, se comunica, o sea, es no verbal, pero se comunica de muchas formas. Mi hijo entiende todo lo que yo le digo. Bueno, mi hijo ha logrado muchas cosas. Yo sé que le falta un montón por lograr. Digo, a veces me siento un poco afortunada que él, pues cognitivamente no se da cuenta si lo rechazan, si lo tratan mal, si los niños lo miran mal, si no les gusta cuando escupe, si no les gusta si le cogen las manos. Él no se da cuenta, él le sigue cogiendo las manos llenas de babas. Y yo soy el que le digo, no, vamos ya, pero él no se da cuenta. O sea, digamos que a veces pues doy gracias por eso, aunque pues él no es muy funcional o necesita muchos niveles de apoyo, como hablamos ahora de la clasificación, pero doy gracias a veces de eso, que no se da mucha cuenta de todas esas cosas, se siente muy amado, se siente muy querido, y bueno, vivimos en función de él, ¿no? Entonces creo que nos pasamos un poquito al otro lado, porque a estar quietico y no hacer nada, ahora no se quiere quedar quieto un segundo y no quiere no tener atención ni un segundo, porque toda la atención siempre es para él, ¿no? Siempre hay una persona con él dándole toda su atención. Entonces, bueno, eso es un poquito como de la historia de cómo fue el diagnóstico, como nosotros ya lo sabíamos, pero pues nos pega igual así llegue tarde, y cómo el autismo generalmente va acompañado de muchas otras patologías y es importante que lo conozcamos. Nosotros entramos a una fundación que se llama UNIC, que es una fundación que es de alteraciones cromosómicas y hay 1000 alteraciones cromosómicas, entonces también para uno decir, bueno, mira, puede ser por este lado, de pronto no, pero puede ser por este lado. Entonces es un alivio saber que no había ninguna pastillita para darle y es un alivio saber que teníamos que hacer muchas cosas que no hicimos buscando la pastillita. Sí, miren todo el camino que tuvo que caminar Tatiana para poder tener un diagnóstico. Y volvemos a lo mismo. Vamos a repetirlo cuantas veces sea necesario para concientizar. El diagnóstico temprano es fundamental para nosotros y para nuestros hijos. Leonardo. Bueno, el diagnóstico pues llegó a los 3 años casi, pero la historia nuestra, nuestro proceso inició desde los 6 meses de edad de Sara, por la epilepsia, ¿cierto? Entonces ella le da epilepsia, le dan crisis muy frecuentes, se le hace obviamente las evaluaciones de rigor y inmediatamente fue medicada y a partir de eso se generó una regresión. Entonces todo lo que había hecho en esos primeros meses donde era normal todo hasta ese momento, lo dejó de hacer, dejó de balbucear, dejó de mirar, dejó de atender. Y nosotros, pues Sandra, por ejemplo, que es regente de farmacia, con ese tema de la medicación de inmediato se le pararon los pelos
porque al cabo de un tiempo ya no era una droga sino dos. Entonces nosotros durante más de 2 años a esa temprana edad le estábamos dando fenobarbital y vigabatrina por la epilepsia. Entonces empezamos, cuando llevamos 1 año después de ese primer episodio de crisis, el neuropediatra nos dijo, hay que escolarizarla. Ella iba a cumplir 1 año y medio, nos dijo, escolarícenla y vamos a mirar porque todo eso se puede empezar a trabajar, ¿cierto? Obviamente para ese momento pues no había más alarma que la epilepsia misma. Y dentro del desconocimiento que nosotros teníamos, pues no sabíamos que había algo más. Pero en el jardín, en ese medio año, que en mitad del 2012, la ingresamos a un jardín, así nos empezaron a decir, y le empezaron a decir a Sandra, que afortunadamente trabajaba muy cerca de ahí, que en los descansos fuera a mirar el comportamiento de Sara. Yo ese año trabajaba fuera de la ciudad, trabajaba en Armenia, entonces pues ella le tocó mucho como ver eso, llamarme a mí, mira, esto está pasando, ta, ta, ta. Entonces ya empezaron como a evaluar el caso, ya en un staff más multidisciplinario para descartar todo esto. Y eso fue por la EPS, pero nosotros empezamos, digamos que simultáneamente a ir donde profesionales particulares desde comienzos de 2013 para que nos dijeran qué era lo que pasaba. Uno de ellos, empezando ese año, nos dijo, hay rasgos de autismo, con los 2 años cumplidos ya se pueden ver, ¿cierto? Ese mismo 2013 fue que salió el DSM-5 y ya se volvió espectro autista. Y entonces nos empezaron a decir, cuando ella me llama a Sandra a decir autismo, ¿y eso qué es? Pero esto es que obviamente él no se sintió como todavía con la idoneidad para darle el diagnóstico. Igual, antes de que la EPS nos lo diera, porque durante 8 meses estábamos buscando esa respuesta para poder empezar a trabajar de inmediato, un neuropsicólogo infantil en septiembre de ese año nos dijo, sí, efectivamente es autismo, conozco una fundación, vayan de una vez allá, saquen obviamente el diagnóstico a través de EPS y empiecen a trabajar. Como llevamos tanto tiempo buscando esa respuesta, empezamos a mirar toda esa parte, aunque yo ese año también trabajaba afuera, no en Armenia, ya estaba más lejos, estaba en Barranquilla. Entonces la primera etapa le tocó mucho a Sandra, sola haciendo toda la gestión, yendo a un especialista, mirando a ver cómo le iba a pagar el particular, peleando con tutela porque empezamos a todo este tema legal. Y desde comienzos del 2014 arrancamos en Fundación Integral el proceso el proceso terapéutico, pero obviamente con un mensaje muy claro desde que tuvimos la primera acercamiento a esa institución hacia el empoderamiento, ¿cierto? El mensaje fue, hay que comprometerse, papás, el resultado es más en casa que acá se le va obviamente a acompañar, apoyar y a dar todas esas pautas y parámetros de poder empezar a trabajar con la niña. Ella aún no hablaba, como lo dije ahorita, a los 5 cumplidos todavía no tenían lenguaje verbal, pero antes de entrar a integrar, como después de los 2 años se supone que debería hablar, ya estaba en fonoaudiología en otra institución llamada Aula Abierta. Y fue en Aula Abierta donde nos empezaron a ingresar al tema de los pictogramas. Entonces nosotros empezamos a trabajar las partes de los apoyos visuales antes de saber del diagnóstico de autismo. Y eso fue algo, digamos que un tiempo muy ganado, porque cuando nos dijeron que el autismo y la parte del procesamiento de información visual es una forma de que ellos aprenden, entonces inmediatamente ya llevamos casi 1 año de estar trabajando el tema de las visuales. Entonces seguimos en el tema, fortaleciéndonos cada vez más y gracias a Dios pues ingresamos a esa fundación donde hicimos toda la intervención temprana hasta el 2017, que fue ya donde empezó ya este proceso, no solamente de seguir apoyando a Sara con su desarrollo, sino de ser apoyo para las familias que empezaron a llegar a la corporación, con toda esta retroalimentación, desde el proceso mismo, desde el duelo que se vive, desde la parte de cómo empoderarse, cómo cambiar un poco la mirada, empezar a ver las potenciales de ellos, no centrarse tanto en la dificultad también, que obviamente hay que generar
un proceso de rehabilitación, pero a la vez hay que ir canalizando hacia potenciales posibilidades para ellos. Entonces, ese ha sido como el proceso. Vale, Leo, gracias. Cianita y Miguel, ¿cuál fue ese momento, ese antes y ese después? ¿Cuál fue ese momento de verdad? Ese clic que hicieron ustedes para pasar de un momento a otro. Bueno, Bueno, para yo, antes de que Miguel hable, una de las cosas que yo reconozco y que creo que tenemos que trabajar mucho, porque a nosotros nos ayudó, es que nosotros supimos que había una condición porque fuimos al pediatra y casualmente el pediatra, nosotros no vivíamos acá en Colombia, el pediatra tenía un póster en la sala de espera que decía síntomas de autismo. Y es un póster que nosotros nunca habíamos leído y ese día nos dio por leerlo y yo le había dicho a Miguel, yo quiero preguntarle al doctor por qué David todavía no dice palabras, ¿sí? Y en ese póster eran como 15 puntos y David cumplía 10. Y fue cuando le dije a Miguel, tenemos que preguntar. porque de hecho el tema es que David siempre fue muy juicioso, o sea, siempre fue un niño Tranquilo. súper tranquilo, súper, eso que tú lo pones y él se queda quietico y que organizabas algo y él era de los que no hacía males. Y como yo siempre he sido así tranquilo, como calmado, pues pensamos, salió al papá. Fue en el momento en el que fuimos al médico y empezamos, de verdad por pura curiosidad, esperando a leer ese póster que decía síntomas de autismo, que dijimos, venga, ¿y qué es eso del autismo? Porque pues él cumple con varios de estos. Doctor, ¿pasa algo? O sea, ¿es alguna cosa importante que tengamos que revisar? Ahí es donde, digamos que para nosotros fue tan importante darnos cuenta en ese momento. Es algo que uno no quiere, es algo que uno no quiere leer. Si yo les digo, creo que no lo hemos leído nunca. Creo que uno se niega a que su hijo vaya a tener una condición distinta, ¿no? Pero creo que ese día leerlo trajo una realidad a nosotros de aquí está pasando algo y pues tenemos que comenzar a trabajar. Esa fue como nuestra reacción. Está pasando algo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sí? Y muchas veces cuando yo hablo con las mamás, yo les digo, lo primero que ustedes tienen que hacer es, si ya tienen un diagnóstico, reconózcanlo, asúmanlo, ámenlo y empiecen a trabajar, porque el tiempo es corto. El tiempo es corto y creo que una de las bendiciones que nosotros tuvimos fue darnos cuenta temprano. Yo, digamos que pienso en eso un poquito diferente a Nana, y de pronto esa mezcla de los dos es lo que nos ha permitido trabajar bien juntos. Devolviéndome un poquito, yo pienso que una de las cosas que más nos ha ayudado en este proceso, porque más que una condición yo lo llamo un proceso o una dificultad o algunas cosas particulares por las cuales está experimentando, pero yo trato siempre de retarlo a que vea la vida de una manera diferente, de una manera práctica y fácil. Yo no quiero llevarlo únicamente a situaciones donde deba exponerlo o exponer toda la familia al concepto de la condición, sino verlo de una manera más práctica y más sencilla. Es un modelo de trabajo donde pasa exactamente lo mismo que si tienes que utilizar lentes o que si escuchas más poquito o que si no sé, tienes algún problema en los esfínteres donde todavía necesitas más tiempo para ir al baño. Son sencillamente cosas que son diferentes, puntos de vista diferentes de formas de ver la vida, situaciones en las que necesitamos un poco más de ayuda, pero con Nana yo le digo, yo me niego un poco a llamarlo la condición, y eso a mí como papá, y les estoy abriendo mi corazón como persona, me ha ayudado muchísimo a tranquilizarme. A saber cómo manejar, como lo decía ahora Diana, el momento de verdad. Hemos trabajado en familia, hemos trabajado también, o sea, hemos vinculado no solamente nosotros,
sino también hemos vinculado a los papás de ambos y han estado súper atentos de apoyarnos. Situaciones difíciles como ir a Disney, que es un sueño para cualquier niño, eran o generaban alteraciones difíciles. Esos han sido nuestros momentos de verdad. Momentos de verdad como ver películas juntos y donde él no podía ver la película porque si había una caída en la película, alguien que se caía, entonces pegaba un grito y nos tocaba apagar la película. O momentos de verdad más fuertes como que otros, que se quedaba enganchado en algunas cosas. Entonces, ¿qué hacíamos? Tratábamos de manejarlo como si fuera cualquier otro tema y tratar de apoyarlo y de enseñarle estrategias para manejarlo. Nosotros nos apoyamos muchísimo con diferentes especialistas en diferentes formatos, pero todos como familia. O sea, el secreto nuestro para trabajar ese momento de verdad fue hacerlo como familia. No solamente estar nosotros aislados cada uno tratando de resolverlo. Y siempre estar apoyados de personas que supieran qué hacer, que supieran cómo apoyarnos. Otro momento de verdad difícil para nosotros fue cuando comenzábamos a decir, pero yo quiero comunicarme con él y siento que le hablo, pero como si no No me sé cómo. entendiera. Sí, sí, sí. ¿Cómo hacer para hacerlo? Eso también se vuelve difícil. ¿Cómo hago para explicarle que está haciendo algo y yo no sentir que él está entendiéndome lo que le estoy queriendo decir? Y esa es la razón por la cual David es nuestro milagro diario. Creo que todos los papás tenemos esos momentos de verdad de confrontarnos a que a nuestro hijo le cuestan cosas, que nos tocaba, que lo llevamos a la fiesta de cumpleaños, pero que a los 5 minutos nos tocaba irnos, pero no importaba, allá estábamos. O que nos tocaba comer diferente. Comenzamos unas cosas, algo que se llama el protocolo DAN, que es unas comidas diferentes, y todos en la familia tuvimos que aprender a comer diferente. Y creo que una de las cosas que a nosotros nos ha ayudado mucho es entender, uno, nosotros creemos mucho en Dios, nos agarramos mucho de Él para que nos fortalezca como papás, pero también para que Él nos dé la sabiduría de cómo manejar a David, ¿no? Y creo que ese ha sido nuestro éxito, porque créanme que el día que David me miró a los ojos y me dijo, mamá, para mí eso fue un milagro, como si una persona sin piernas o con sus piernas con dificultad se hubiera parado en una silla de ruedas. O sea, ese mismo nivel sentí yo ese día que él me miró a los ojos y me dijo, mamá. Entonces creo que una de las cosas más importantes para nosotros ha sido trabajar como familia, y para mí como mamá es desde un principio atender a un consejo que me dio una terapeuta que me decía, Diana, porque yo en el afán de ayudarle, yo lo llevaba al jardín, a terapias, llegaba a la casa, seguía haciendo, si a mí me decían que lo pusiera de cabeza, yo lo ponía de cabeza, yo no paraba con él y él no paraba conmigo, o sea, yo todo el tiempo le estaba haciendo cosas y cosas, hasta que un día una terapeuta me dijo, Diana, por favor, déjanos el trabajo terapéutico a nosotros. David lo que necesita de ti es a su mamá y tú eres la mamá que él necesita. Así es que dedícate a ser su mamá, a creer en él y a hacer lo que tú sabes que puedes hacer como mamá. Y creo que como papás nos hemos dedicado a eso, a ser los papás de David, a empoderarlo, a ayudarlo, a creer en él, a hacer lo que humanamente nosotros podemos hacer dentro de nuestras capacidades, pero también dejando que Dios haga su parte, y es la parte de confiar en él y saber que David va a estar bien. Bueno, maravilloso esa retroalimentación. Estamos un poquito corticos, me va a tocar acordar las preguntas que tenía para ustedes. ¿Cuál consideran ustedes que son esos retos hoy más importantes, y qué herramientas están utilizando para enfrentarlas? Porque obviamente nuestros niños van evolucionando, todos los niños van evolucionando, empiezan son chiquititicos, empiezan en la niñez, después empiezan en la preadolescencia, en la adolescencia. Tenemos gorditos muy parecidos con Andreita y con Leo,
Yo no sé cuántos años tiene David. ¿Cuántos años tiene David? La adolescencia, tiene 13. Ok. Esa No, no, estamos no todos tenemos que igualitos. pensarla. Estamos todos igualitos, pero muy puntual, porfa, muy puntual para aquellos papitos que están acompañándonos. ¿Cuáles son esos retos hoy y qué herramientas han utilizado? ¿O cuáles fueron aquellos retos que ustedes dijeron, pucha, si no hubiera hecho esto, no estaría donde estoy hoy? Cuéntenos un poquito. Una de las cosas que más nos ha funcionado a nosotros es, le voy a decir, el reto más grande que tuvimos fue que Dianita o que la mamá no se centrara solamente en el niño y que yo no me abstrayera del problema. Y lo que tratamos de hacer fue en conjunto definir, pues que esto es un tema de los dos y fuimos, ¿cómo lo llamaste tú? Intencionales en buscar momentos para cada cosa. Nosotros los dos nos pusimos de acuerdo a que los martes somos solo los dos. Salimos los martes en la noche y solamente hablamos de cosas que no sean la familia, el trabajo ni los niños. Es un tiempo de solo los dos. Y tenemos así un tiempo los viernes de solamente la familia, donde los niños son los que mandan. Ellos escogen qué quieren comer, se quedan a dormir con nosotros y son herramientas que nos han funcionado para generar espacios para que haya para toda la familia. ¿Qué digo yo que fue fundamental en el proceso de David cuando pequeñito y fue hacer lo que teníamos que hacer en la edad que lo teníamos que hacer? Si ustedes me preguntan, yo creo que lo que sembramos en David intencionalmente hasta el cansancio cuando él estaba pequeño es el fruto que nosotros vemos hoy. Entonces, sí, yo quiero animar a los papás a que no se cansen, porque es que cansa el tiempo, la economía, los recursos, pero yo les digo, miren, en realidad, hoy yo veo en mi hijo, hoy vemos en David en realidad los frutos de lo que nosotros intencionalmente hasta el cansancio, con lágrimas, sembramos cuando él era pequeñito. Así es que si el niño está ahorita pequeño, hagan lo que tienen que hacer en este momento. No importa el tiempo, no importa, o sea, hay que hacerlo. Y ahorita en la adolescencia, pues nada, para nosotros es difícil porque si un adolescente no tiene control de sus emociones, pues el nuestro ni control de emociones ni filtro. O sea, eso es una cosa loca. Pero en realidad en este proceso, una de las cosas que nos ha servido mucho es el apoyo de Daniela, precisamente de Un Mundo para Todos, en el cual ella también nos está ayudando a entender qué herramientas, qué poder hacer, cómo contestar, cómo modularlo, ¿no? Cómo enseñarle, pero también David es un niño muy funcional. David es un niño que ya habla, va a su colegio solo. Él en realidad es un niño que yo hoy digo, wow, es increíble, no lo que nosotros hemos logrado, es lo que ha logrado él, ¿no? Es un niño que es demasiado funcional, es un niño con el que tú ya te puedes sentar milagrosamente y decir, y como retroalimentar y decirle, esto está mal, y él reconoce lo que hizo mal y lo que está bien. Entonces también es un poco confiar en él. Y con dificultad, no es que lo haga igual que los otros chicos en esto, pero con dificultad. Una última antes de partir, nosotros, y yo pienso que es muy importante para muchos papás, nosotros sabemos, sobre todo en esta edad, que lo comienzan a retar, o sea que tú ya sabes que te están retando y que te retan feo. A veces nos frustramos y a veces incluso la embarramos. Les hablamos más duro o los disciplinamos más fuerte porque llega un momento en el que como humanos decimos, ¿pero por qué? Yo pienso que es muy importante aprender a saber, a reconocer que somos vulnerables y que dentro de este proceso es un proceso que estamos viviendo todos y apoyarnos y volver otra vez a confiar y saber que vamos a estar como papás con ellos para siempre y que no, o sea, hoy en la iglesia estábamos escuchando que la paternidad es para toda la vida. Y es algo que quiero que todos tengamos en la cabeza. Y yo creo que es fundamental límites claros y objetivos claros en cada etapa de los niños, qué queremos lograr con ellos, ¿no? Límites claros, objetivos claros, creer en ellos y amarlos. Fundamentalmente amarlos. Y comprenderlos. Amarlos. De acuerdo. Y aquí nos quedamos y nos dejan hablar más.
De acuerdo, sí. Andreita. Bueno, yo creo que el reto más importante, y creo que ha sido en todo digamos que en todo el proceso de desarrollo de Fede, y además nos pasa con todos los hijos, es el manejo de nuestras propias expectativas. Digamos, desde renunciar al hecho de que el papá toda la vida quiso tener un hijo, un hombre, para ir con él al estadio y resulta que al niño no le gusta el fútbol, ¿cierto? Hasta ahorita, por ejemplo, que me llaman varias mamás y me dicen, ay, vamos a hacer un paseo para que los niños vayan y no sé qué. Y entonces él dice, no, no quiero ir. Y yo, ¿pero por qué si son tus amigos? Me dice, porque estoy socialmente saturado. Esto fue más o menos como el último día de colegio o algo así. Y entonces uno dice, pero él tiene que socializar. Pero entonces, ¿cómo no va a ir al paseo? Pero si finalmente lo están invitando y ese es como el deseo de todos los papás, ¿cierto? Y entonces él dice, no, no quiero ir. Y digamos que manejar esa línea delgada entre lo que nosotros quisiéramos que él hiciera, ¿no? La carrera que él quisiera que estudiara o dónde quisiera que fuera, el curso de vacaciones, en fin, un montón de cosas que nosotros creemos como papás que es lo que debemos hacer. Y también, pues, sus deseos. Ahora, no, la idea no es dejarlo como en su zona de confort, ¿cierto? Y por eso digo que esa línea es súper delgada. O sea, es como entre sacarlo de su zona de confort y realmente respetarle su individualidad, sus propios deseos, sus propios gustos, sus propias cosas. Entonces, creo que ese para mí ha sido el reto más difícil. ¿Qué herramientas nos ha servido? Pues hablar mucho con él. Digamos que a mí no me importa a veces cuando yo le digo, mira, no sé qué hacer en este momento, o sea, soy tu mamá y se supone que debería tener como la respuesta, pero no la tengo, ¿cierto? No sé qué hacer porque tengo miedo que si yo no te obligo a ir al paseo, entonces tú te vas a aislar y no vas a querer socializar con nadie y de eso no se trata. Entonces, cuando él me explica que es que, mamá, o sea, acabo de salir del colegio de todo el año y estoy socialmente exhausto, quiero tener un día como de off para mí, no quiero como ver a nadie, no quiero ver gente, después yo los llamo y los invito a la casa o hacemos otra cosa. Entonces, yo también entiendo que es que él necesita su espacio y necesita su tiempo fuera, ¿sí me entienden? Creo que la comunicación, ah, o sea, y entiendo, por ejemplo, los papás que dicen que tienen su hijo no verbal, eh, pero en el caso de las personas que podemos tener ese feedback, pues aprovecharlo mucho con ellos, especialmente en esta época de la adolescencia que no es fácil. Magnífico, sí, esos límites son complejos, ¿no? Entre hasta dónde te llevo a que cumplas unas expectativas que tengo como papá y hasta dónde empiezo a conocer las tuyas y respetar esa individualidad. Importantísimo. Leo, Ok, bueno, muy valioso lo que comparten, voy a ser muy concreto porque sé que el tiempo sí, apremia. qué pena, discúlpanos. No te preocupes. Mira, la verdad es que nosotros siempre cuando nos hablan de retos, obviamente la mente nos lleva a las barreras que existen para todo ese tema de inclusión y de oportunidades para nuestros hijos, ¿cierto? Y en este sentido sale la palabra conciencia de la que tanto se habla. Y yo pienso que el principal reto, fuera de crear conciencia hacia la sociedad, con la información que entregamos, con estas dinámicas en redes de apoyo, con las comunidades, con las redes sociales, es crear una conciencia al interior de la familia, incluyendo la familia extensa, porque obviamente debe haber cierto apoyo y debe haber una comprensión, porque en la familia no podemos excluir, sino que tenemos que comprender y darle cabida a una condición que es diferente. Entonces deben entenderla. Aumentar el nivel de conciencia es el mayor reto que yo veo para todos, ¿sí? Porque es que nosotros mismos como padres, desde el desconocimiento a veces, si no nos involucramos más, si no conocemos más a nuestro hijo y obviamente el autismo como condición, incluyendo las comorbilidades, o sea, no nos vamos a poder prestar el mejor apoyo, el mejor acompañamiento. Y la conciencia también a la vez me lleva a tener conocimiento interior de manejar, por ejemplo, conceptos que nosotros hemos venido trabajando mucho, no solamente en la corporación, sino de manera particular. Yo tengo un canal, ¿sí? En el canal lo trabajo y obviamente a través del libro que vos citaste al principio también lo trabajo, y ese es de la inteligencia emocional. Entonces, conciencia e inteligencia emocional, subir esas dos, ¿sí? Capacidades en mí me va a facilitar saber
llevar las situaciones de desafío que hacen parte de la vida. Sí, en este sentido no es que el desafío es por la condición, el desafío es una situación que tengo al frente y que tengo que resolver. Es esa clase de cosas son las que yo tengo que empezar a fortalecer y a subir, y es un reto muy grande porque obviamente no nos lo enseñan, o sea, no nos lo enseñan. Tiene que haber una situación de pronto más que me rete y que me ponga a prueba para que todo esto salga a flote, y yo saber que también con el tema espiritual, porque obviamente coincido con Diana, primero Dios, ¿sí? O bueno, la creencia de cada uno, pero necesitamos una fuerza porque por nosotros no somos capaces, o sea, hay que también afianzar esa parte. De acuerdo. Tati, hola. Hola. Hola, me llegó mi terremoto. Me llegó mi terremoto. Bueno, nosotros como todos, pues un montón de retos. Al principio creo que el reto mayor fue como el tener esa distribución de tiempo, como hablaba también Andrea. Nosotros tenemos una hija mayor, entonces también tener un tiempo para ella, que ella se sintiera importante también. Afortunadamente tiene Felipe la mejor hermana del mundo y bueno, pues ha sido para él una bendición, un poquito difícil como ese afrontamiento de yo los quise tener seguidos para que fueran muy amigos y se acompañaran y pues realmente son como hijos únicos. Y ahora en este momento estamos pasando un reto, uy, esos son los ruidos de mi hijo, un reto importante que es la autoagresión, que son los golpes en la cabeza. Entonces creemos pues que tiene mucho que ver con la dificultad en la comunicación, porque pues es lo que vemos que aumenta también y además ahora pues no solo la dificultad en la comunicación, sino que él también sabe que con eso puede manipular entre comillas y cuando no quiere algo o es la forma de empezar a hacerlo, entonces ha sido difícil porque claro, nos toca decir igual no se lo vamos a dar, igual no lo vamos a complacer, pero le arruga uno el corazón porque sabe que si se lo diera deja de hacerlo, ¿no? Entonces es bien duro esa parte de la autoagresión y creo que ha sido como el reto mayor de ahora. Es eso, sí.